Crecemos, pero no siempre hacia arriba, ni en línea recta. Cada giro de la espiral nos enseña algo distinto, a mirarnos, a entendernos, a soltar. Esto es Creciendo, un recorrido por las espirales de la vida, el podcast de Celia, para crecer, para sanar. Bueno, mi objeto es el 7º libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y no porque lo ame, aunque sí, fue de los primeros libros que me leí en la vida, como por ahí a los 12 años, pero lo traje porque en este libro pasa algo que me parece que nos pasa a muchas personas en la vida, y es que a veces necesitamos pasar por una turbulencia y llegar al final de algo para que otras cosas se abran y para encontrar como a veces la luz después de pasar, no sé, por muchos túneles. Y es que la snitch dorada, aquí haciendo un poquito como de spoilers, es como el objeto más valioso, por lo menos en un juego. Y tiene una frase que le dejaron pues al protagonista, y es que dice que me abro al final. Y el protagonista más o menos tiene que morir pues para que se abra y para que pueda resucitar, literal revivir el protagonista. Y siento que es un poquito como lo que nos pasa a nosotros en nuestros procesos personales, que muchas veces tenemos que dejar que cosas mueran, versiones de nosotros inclusive, para que podamos conocer nuevas cosas de nosotros y nuevas cosas de la vida. Uno definirse como sin decir uno qué hace, ¿no? Pero yo, pues, Abby es una mujer muy feliz. Creo que en general soy una persona muy feliz, muy resiliente, también muy soñadora y muy amiguera. Siento que soy una persona que vino como a conocerse y tal vez también ayudar a otras personas como a navegar ese proceso un poquito como sin darnos tanto palo, aunque a veces yo me doy demasiado palo. Soy una persona que le encanta comunicar, le encanta hablar, por eso tengo mi propio podcast. No me callo, pero es que ni aunque me lo pidan. Y soy una persona que le gusta mucho como conectar con las historias de los demás, porque siento que en las historias de los otros hay cosas muy valiosas y a veces lecciones que podemos aprender sin necesidad de transitarlas nosotros mismos. Siento que el nombre además de este podcast pues tiene mucho que ver con eso, y es Creciendo, y además es en gerundio, ¿no? No es como crecer y ya, sino es creciendo. Es algo que está en proceso, siempre estamos en procesos, y en muchos procesos a veces se nos juntan, y cuando se nos juntan esos procesos es cuando llamamos una crisis, pero todo el tiempo estamos atravesando por cosas y todos vinimos como a aprender y a reforzar cosas en nuestra vida, pero algunos más que otros en ciertas áreas. En mi caso, por lo menos, yo siento que hubo una versión mía que tuvo que morir, de la manera en la que yo me relacionaba como con mis parejas durante más de 10 años. Y fue una Abby hermosa que amó mucho, pero que amó mal, yo creo. Y que necesitaba amar mal para aprender a amar bien. Yo creo que no es cuestión de uno darse palos, sino de reconocer lo bonito que hay en los procesos, así sean procesos dolorosos, porque queramos o no, crecer duele. O sea, cuando estamos creciendo, por ejemplo, físicamente y somos chiquitos, a uno le duelen las articulaciones, le duelen las piernas, le duele la espalda, y pues es normal. Pero cuando crecemos personalmente, odiamos ese dolor y es muy incómodo, pero es que sin ese dolor pues no hay crecimiento. Y yo tuve que volverme muy amiga del dolor para aprender a poner límites, a ponerme a mí misma por encima, no sé, de mis parejas, y a ver cómo mis heridas hablaban mucho de mi manera de relacionarme con los demás, y como hasta que no me hiciera cargo de ellas, pues iba a seguir repitiendo patrones, y en vez de estar en una espiral, estar más bien como en círculos, que cada vez eran más, pues más profundos. Digamos que todo empieza, yo soy bisexual y he tenido más parejas mujeres que hombres. Y alguna vez alguien me lo dijo, como no es casualidad que tú hayas escogido como a las mujeres en ese momento como de tu vida, porque ahorita salgo como más con hombres, sin decir que pues nunca volvería a estar con una mujer porque uno nunca sabe. Pero porque yo asociaba mucho a las mujeres como a, no sé, como al dolor, al drama,
era adicta al drama y al sufrimiento. Y yo creo que a más de uno le puede pasar eso, así se haya dado cuenta, o tal vez no. Y es que era muy adicta como a la adrenalina de tener una relación con muchas subidas y bajadas, una relación que me mantenía en vilo todo el día. Yo no podía a veces ni dormir, no sabía qué era la palabra confianza, y me empecé a comer un montón de cuentos y de cosas pues que eran muy dañinas, y yo empecé a asociar las relaciones y el amor con posesión, con subidas y bajadas, con peleas, con drama, con celos. Y digamos que como no aprendía la lección, cada vez la vida me mostraba un maestro más grande para ver si ahí sí la aprendía, hasta que siento que una vez ya me estrellé demasiado difícil y fue como el renacer un poquito, y fue ahí como la snitch dorada de tenía que llegar a ese final para darme cuenta que aún quedaba un montón de cosas por empezar y por navegar, pero de un lado más lindo y más puro, como conmigo misma, escuchándome y escuchando como mi niña interna después de muchas relaciones, de mucho dolor y de mucho abuso, porque con mi psicóloga muchas veces hemos hablado que a las cosas hay que darles el nombre, no solo como por entenderlas, pero por darles la magnitud que tienen. Cuando no les damos el nombre, pues simplemente como que para nosotros es más fácil seguir ahí, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice que uno está en una relación abusiva o de abuso psicológico o físico, como que tiene una magnitud diferente a decir simplemente que uno está en relaciones difíciles, o que uno, no sé, está en el caos, o que uno simplemente, no sé, me gusta el drama, es muy distinto. Y así fue como cada vez fui como metiéndome más en relaciones que eran muy abusivas emocionalmente, donde había muchas pues herramientas negativas de manipulación, mucho gaslighting, había mucha, no sé, como que te alejan de tu gente cercana, te hacen dudar de ti mismo, te cuentan hasta versiones tuyas que tú ya hasta estás dudando. Y llega un momento en el que es necesario estrellarse con la pared para uno decir, bueno, tengo que salir de ahí. Y más o menos eso fue lo que yo viví en mi última relación, que yo creo que fue la más profunda de como de estas heridas y de estos dolores, en donde, claro, la otra persona tiene mucha responsabilidad, pero gran parte recae en nosotros, en lo que nosotros estamos dispuestos a aguantar y como a ver y también a no ver y a no reconocer pues y a no trabajar. A mí me pasó algo al revés, como creo que muy lindo, y es que vi una niña interior muy herida. Una niña que llevaba como muchos años aguantando cosas que, miren, voy a llorar, que no quería aguantar. Y pues nada, fue como, me dio mucha compasión conmigo misma, que no es tan fácil porque yo soy una persona que se da muy duro. Y al contrario, fue como muy lindo verme desde otro lado, como abraza a esa niña, porque en vez de darle duro y de regañarla por todos estos años, como de aguantar abusos y maltrato psicológico en tus relaciones, y bueno, y hasta buscarlos, pues es una niña que necesita ser escuchada, es una niña que necesita entender un poco por qué tuvimos que pasar por esas cosas para hoy estar en otro lugar. Y por qué crecer es algo que duele, pero que es algo muy lindo si nos damos igual el permiso de hacerlo, y si dejamos de darnos tan duro también en ese proceso. Pero también me encontré con algo que yo creo que le puede pasar a muchas personas, y es que tenemos muchas sombras. O sea, para que haya luz tiene que haber oscuridad, y por muchas cosas que hemos escuchado y con las que hemos crecido, siento que nos hemos empeñado mucho en esconder esas sombras que tenemos porque las catalogamos como malas. Pero no son ni buenas ni malas, solo son parte de nosotros y de nuestra historia, y muchas veces esas sombras hacen gran parte de lo que somos. Y dentro de las sombras también hay cosas muy lindas, entonces me encontré con un montón de sentimientos y emociones que para muchas personas serán malas. Entonces la rabia, aprendí a navegar la rabia, el dolor, la envidia, la frustración y cosas que a ti siempre te dicen que escondas,
que en el momento en el que te llegan no sabes qué hacer con ellas. No sabes cómo lidiar con la envidia, no sabes cómo lidiar con una rabia que te consume y te carcome y, mejor dicho, se te ponen calientes las manos de la rabia que sientes, porque no, pues como las catalogamos como negativas, pues tenemos que alejarlas de nosotros. Pero en realidad hay cosas muy lindas en darnos el permiso de sentir esas emociones y de conectarnos con ellas, porque nos vienen a mostrar cosas, de nosotros, de qué valoramos, de qué en cambio nos parece injusto y queremos salir de ahí, y simplemente cosas como de nuestra vida y de tal vez hacia dónde podemos ir caminando, pues para seguir en este proceso de crecer. Yo quisiera decir que, ay, pues que uno hoy en día ya se trata muy lindo todo el tiempo, pero no es así. Yo siento que eso es, y quien lo diga, pues mis respetos. Pero yo siento que eso es como un proceso continuo de, ok, de tal vez ver las cosas desde otro lado, de, ok, me estoy hablando otra vez muy duro, me estoy juzgando, me estoy poniendo metas y límites a veces como muy duros de cumplir, y en cambio soy solo una persona que está navegando por el mundo y por su existencia como cualquier otra persona lo está haciendo. Y a veces podemos ser muy compasivos con los demás y se nos olvida ser igual de compasivos con nosotros. Entonces como que yo a mi niña todavía a veces le doy duro, para que digo que no, pero por lo menos ahora es más el tiempo en el que me doy ese permiso de, no sé, de sentirme mal, de sentirme bien, de sentir envidia, de sentir comparación, de todas estas cosas que son tan humanas y tan válidas, y de volver de vez en cuando como esa niña y hablar con ella y ver cómo vamos, cómo van esas heridas, cómo van esos traumas, porque siento que esa palabra también ahora todo el mundo es no, trauma, trauma, y se burlan hasta de esa palabra, pero los traumas son esas cosas que nos pasan y nos marcan de tal forma que no sabemos cómo qué hacer con ellos hasta que aprendemos a qué hacer con ellos, pero no quiere decir que se vayan, quiere decir que aprendemos a volverlos más llevaderos, a saber que están ahí y que coexisten con nosotros, y que hay momentos en los que van a hacer más ruido que otros, y que eso también está bien. Que me sirve para navegar mis sombras. Esto va a sonar muy cliché, ¿no? Y más por el lugar en el que estamos, pero la terapia es la herramienta más maravillosa que tenemos de verdad a nuestro alcance, porque la terapia lo que nos da es ese lugar en el que se nos da el permiso de navegar todo lo que en otros lugares no estaría bien navegar, donde podemos navegar precisamente estas dudas, estos dolores, estos pensamientos que para tal vez muchas personas serían negativos o pues malos o incorrectos. Pero también me parece muy importante no quedarnos en una terapia, sino en construir nuestra propia como red de apoyo. Y es encontrar esas personas con las que podamos tener estas conversaciones difíciles sin sentirnos juzgados. Y eso no es fácil, pero cuando uno tiene las conversaciones correctas, uno atrae también a la gente correcta. Y cuando uno mismo es el que empieza por dar como ese pasito de aceptarnos un poquito más vulnerables, de llorar si tenemos que llorar, de sentir rabia si tenemos que sentir rabia, uno empieza como a encontrar personas que vibran en la misma sintonía que uno, que no les va a parecer mal que tú digas, sí, siento envidia y que me como un codo de la rabia por ver que esta persona tal, o simplemente me siento, no sé, muy bajita de vibración y me comparo un montón. Y muchas veces son estas personas las que cuando a nosotros nos está costando salir de ahí, nos ayudan y nos hacen ver las cosas de otra forma. Porque también tenemos una cosa, y es que nosotros dudamos muchas veces de las historias de los demás, pero no dudamos de las historias que nosotros mismos nos contamos. Y a veces esas historias que nos contamos son absolutamente falsas. Entonces es como es que me siento muy mal porque para esta edad yo ya debería tener una casa propia, yo ya debería estar casada y tener hijos. Y es como, ¿por qué? O sea, duda de tus mismas historias, porque a veces no es ni siquiera lo que tú quieres o crees, sino lo que nos creímos o nos convencimos que tenía que ser, y no necesariamente. A veces solo nos llena de dolor, y a veces solamente necesitamos a alguien que nos dé la mano y nos diga, ven, yo te acompaño a transitar esto que estás sintiendo, aunque no lo entienda, aunque a mí no me haya pasado, o tal vez sí. Y entonces yo creo que eso es muy importante, tener esa red. Pero también, por ejemplo,
Esto va a sonar muy ñoño de mi parte, pero por eso además traje un libro. La lectura es otro gran maestro. Uno tiene que leer lo que a uno le guste. O sea, no te va a decir que empieces pues por el libro más denso de filosofía, evidentemente no, ni el más denso de psicología tampoco, pero a mí la lectura me ha permitido entender cosas de mí que nunca hubiera entendido de otra forma. Entender el poder a veces como de las historias que nos decimos, de por qué somos como somos. Y uno empieza ya a buscar autores y solamente por nombrar unos, Brené Brown es increíble. También me encanta, no sé, Morgan Housel que explica hasta la relación de nuestra mente con las cosas que traemos con la plata. Mejor dicho, uno puede irse por un montón de lados, pero te abre como a otras cosas y a darte cuenta que tal vez esas cosas que tú piensas no tienen por qué ser tan así, sino que pueden coger como otro rumbo. Bueno, yo he notado algo muy evidente en mi vida y es que esos momentos de donde sale más como la voz del impostor, donde sale esta voz interna como más, que más látigo se da, que más está sobrepensando las cosas, son los momentos donde tengo tiempo libre. Y eso es algo que tal vez es malo, pero yo creo que nos pasa mucho a muchas personas y es que vivimos tanto en un piloto automático que en los pocos momentos en los que no estamos funcionando a toda máquina y a todo dar, nos cae como un balde de agua fría encima y nos empezamos a dar duro y empezamos a sobrepensar un montón. Yo soy muy ansiosa, en realidad, pero como que lo escondo un montón, pero mi cabeza nunca para, mi cabeza está siempre pensando en, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están mirando? Y mañana qué y tal lo otro. Tengo como 5 conversaciones en mi cabeza en este momento. Y en los pocos momenticos de silencio es cuando me cae el balde de todas estas cosas que me empiezo a dar duro y empiezo a criticarme y empiezo a compararme. Y me ha pasado que, por ejemplo, estar en redes sociales me ha mostrado muchas cosas de mí que aún faltan por trabajar. Porque tengo libro abierto y carta abierta para compararme con todo el mundo, para darme durísimo porque no soy así, porque no tengo tal o tal, para sentir envidia, que siento que es una emoción que de verdad tenemos muy satanizada y que es muy humana y natural. Yo no creo que un perro sienta envidia, pero nosotros sí, en cambio decimos que es lo peor del mundo. Eh, y eso me ha llevado a darme cuenta pues que hay muchas cosas por trabajar. Yo creo que en mis sesiones de terapia me he dado cuenta también que aunque hay, no sé, hay un montón de conocimiento ya en mi cabeza y hay un montón de crecimiento y abogo mucho por conocernos todos, pues todavía hay un océano de profundidad, de cosas que pues que hay que sanar y que van saliendo de a poquitos y que todavía me doy muy duro por, no sé, por haberme permitido vivir con tanto dolor tantos años, pasando por encima de mí una y otra vez y que tal vez lo que tenemos que hacer en esta vida es ayudar a los otros un poquito más a navegar esas cosas que ya hemos navegado nosotros y hacérselas tal vez un poquito más fáciles las cosas, pues, de lo que son para cada uno en nuestras cabezas. Yo creo que hablando, para mí hay un poder gigante en el hecho de compartir una historia, de contar una historia porque la vuelve real, le das un verdadero peso hasta que no la digas con palabras como que no es tan real. Una cosa es que tú estés viviendo algo, un dolor, no sé, por ejemplo, estás en una relación dañina o tienes muchos miedos, pero mientras los mantengas solamente contigo, como que están contenidos. Cuando uno habla, cuando uno expresa, cuando uno saca lo que en verdad tiene adentro, es como abrir la puerta a un río que empieza a salir y a salir y a salir y en cada historia que uno cuenta, uno sana un poquito más. Como que, sobre todo mi última relación, yo no sé cuántas veces he contado esa historia, que además a la gente le parece entretenidísima, pero cada vez que yo la contaba siento que sanaba un poquito más. Y cada vez iba reconociendo cosas mías. Y cada vez dolía un poquito menos. Y hasta el día de hoy que puedo contar la historia con cosas terribles y cagarme de la risa sin ignorar todo lo que sentí, todo lo que fue para mí, como vivir con, no sé,
con una sombra que lo que quiere es como hundirte y saber que eres tú la que está aceptando esa sombra y le estás abriendo las puertas y estás abrazándola incluso e invitándola a entrar más profundo en ti. Pero creo que el poder de la conversación está muy subestimado y sobre todo pues con personas, pues por algo la terapia es algo así, es uno hablar y hablar y hablar y compartir con alguien porque cuando lo compartes pues lo vuelves real. Es muy loco porque puede ser una metáfora el hecho de hablar con su niño interior, pero no es lo mismo que decirte a ti mismo algo en presente. Como que cuando tú le hablas a un niño pequeño, tú le hablas con una bondad diferente a la que te hablaría, al que le hablas a un adulto, porque es una persona que es mucho más inocente, es una persona que aún tiene muchas ilusiones que no se le han caído, que cree en, no sé, en el ratón Pérez y en Santa Claus y en el niño Dios y que todavía tiene mucha ilusión y no ha tenido tantas desilusiones en su vida como que lo lleven a construir caparazones. Por eso creo que es muy poderoso hablarle al niño interior porque le vas a hablar muy diferente que pues a tu versión de hoy. A tu niño además pasa que a ti te dicen háblale al niño y uno como que de una se le entrecorta la voz y uno se ve cuando uno era pequeño y uno lo quiere abrazar porque es algo mucho más como puro y sensible y un niño no esconde, un niño no le da miedo sentir las cosas hasta que le dicen que está mal. Pero inicialmente el niño solamente va por el mundo con una mirada curiosa, con una mirada intrépida, con el corazón en la mano y siento que cuando vamos creciendo nuestras experiencias nos van enseñando cómo a guardar el corazón y nos volvemos mucho más duros. Entonces hablarle al niño interior es como permitirte sentir todo, permitirte sentir las lágrimas que siento ahorita, permi- permitirte recordar cosas que duelen y saber que está bien que te duelan, así haya pasado tiempo, así lleves mucho tiempo en terapia, así te dé rabia, como sentir que vuelves a un círculo sabiendo que no es un círculo, sino es una espiral. Yo creo que eso ha sido las cosas que más me costó entender. Y es que los procesos no son lineales por más que queramos que sean. Y por más que nosotros digamos un día, bueno, ya, esto es superado, esto se fue. Fue pucha, al día siguiente recaes y te da una rabia y una ira porque habías pensado que ya, pero resulta que es que seguramente no volviste al mismo punto de partida, sino bajaste un poquito, pero estás en otro grado de conciencia, estás en otro grado de compasión contigo mismo y sobre todo a las mujeres que nos cuesta tanto ser compasivas con nosotras y que nos damos tan duro, como que ver que y entender que estamos en una espiral hace que sea un poquito más fácil el no darnos duro cuando volvemos a caer y cuando nos damos cuenta que todavía hay cosas por aprender de eso que pensábamos que ya estaba aprendido. Y el hecho de hablar con tu niña interior te permite entender un poquito esa espiral, que todo vuelve, que tu niña vuelve, que tu inocencia vuelve. Y si no, pues cuando vamos, por ejemplo, a un parque de diversiones, volvemos a ser un niño y nos sentimos como niños y nos reímos como niños, porque no somos una línea, no es que ya soy adulto, ya esto no me interesa, sino, recuerdo otra vez esa sensación de felicidad o de compañía, pero también puedo recordar esas heridas que me marcaron, como aprendí, por ejemplo, a ganarme el amor y a entender que el amor tenía que ser esforzado y tenía que ser luchado y no, pues no merecido simplemente por el hecho de ser o de estar. Entonces, siento que sí es muy valioso como hacer toda esta metáfora tal vez y permitirte ni siquiera entender por qué vas a llorar, ni por qué vas a decir, ni por qué vas a sentir, pero llegar a tener conversaciones tan incómodas contigo que cuando estemos en silencio podamos estar en paz con nosotros y no tener que llenarnos de relaciones, de trabajo, de gimnasio, de lo que sea, con tal de mantener la mente ocupada porque no podemos estar con nosotros ni 5 minutos. Yo tengo como un ritual para hablarme a mi niña interior, siento un poco, que también lo entiendo como conectarme conmigo misma, y es sacarme por las mañanas, cuando es posible, unos minutos solo como para escuchar cómo estoy. Yo necesito poner música porque mis pensamientos no paran, entonces necesito poner música como de relajación, tal, y empiezo a escribir lo que sea que esté sintiendo, sin juzgarme si quiero ponerlo, quiero matarlo, lo quiero matar, sin mirar ni juzgar, solamente escribir. ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas de tu cuerpo? Nuestro cuerpo igual nos habla todo el tiempo y siento que ahí le permito a mi niña interior expresar todo lo que quiera expresar, como lo quiera expresar. Alguna vez también una
pues una de mis psicólogas me enseñó una práctica muy chévere y era gritar y hacer la pataleta que quieres hacer como si fueras una niña chiquita. Obvio en un espacio controlado no lo vas a hacer pues en la casa de tus suegros si lo quieres hacer o en el trabajo, pero darte el momento de ser una niña o un niño y expresar esas cosas que tienes reprimidas, porque todo lo que uno reprime sale de una u otra forma, o en una enfermedad, o te sale en el peor momento, o simplemente explotas un día, pero ir sacando esas cositas cuando lo sientas, coger un cojín y si necesitas gritarle al cojín, gritarle al cojín, si necesitas darle puños al cojín, darle puños y no darte palo, sino más bien darte cuenta que son herramientas muy liberadoras. Esto va a sonar también muy cliché, pero el ejercicio a mí me parece que es una cosa que es una herramienta increíble para la salud mental. O sea, sí, para el cuerpo ahora y para todo lo que uno quiera, el ejercicio es muy importante, pero para aprender a descargar, para enfocar tu energía en otra cosa, uf, es absolutamente liberador también. Crecer como en conciencia es un camino muy difícil, siento yo, que además es un camino que nunca acaba, pero es un camino muy lindo porque te permite no solamente conocerte a ti, sino aprender a identificar los dolores de los demás. Cuando, cuando nosotros atacamos a alguien, muchas veces no tienen nada que ver con el otro, sino todo que ver con uno. Y lo mismo pasa al revés. Muchas veces cuando alguien te cae encima, cuando alguien está, no sé, está siendo malo contigo, está actuando desde una herida, lo que hace es atacar, porque los seres humanos cuando nos sentimos vulnerables tendemos o a huir o nos quedamos congelados o atacamos. Y cuando alguien ataca, uno aprende ya a discernir un poquito como, bueno, yo creo que esto no tiene nada que ver conmigo, sino con esta persona. Y si la persona tiene un grado de conciencia, al menos como mínimo trabajado, pues porque hay gente que no y que no le interesa, tal vez va a reconocer y va a decirte, tienes toda la razón, esto es tuyo, esto es mío, y aquí nos encontramos como los dos. Esto sí venía de otro lado. Y me pasa montones, y me pasa montones, sobre todo con mi familia, que es la gente con la que uno más tiempo pasa, y uno empieza a entender, ah, esto viene de aquí. Y la verdad se vuelve un poquito más llevadero, no porque tú te vayas a hacer cargo de sus cosas, porque cada cual es dueño de sus heridas, de sus dolores y de su historia, y uno no puede reescribir la historia de nadie, sino a duras penas la de uno, pero por lo menos aprendes como a poner límites más sanos y a entender de dónde viene lo de los demás. Lo que yo he visto es que nosotros somos el resultado de las personas que tenemos alrededor. Y a quienes tenemos alrededor, sobre todo pues en la primera infancia y en la adolescencia, a nuestra familia. Nosotros muchas veces cargamos con cosas que ni siquiera son nuestras y no nos hemos dado cuenta. O sea, y por eso hay herramientas muy poderosas como las constelaciones familiares, como las regresiones, bueno, un montón de cosas que te llevan a esos momentos del pasado en donde vivimos estas cosas con otros seres porque somos seres colectivos, somos seres que crees, o sea, nosotros aprendemos por imitación, o sea, es que desde ahí viene todo y todo lo que somos es resultado de las experiencias que tuvimos de pequeños, de las cosas que vimos y de la relación que tuvimos pues con nuestros tutores, nuestros papás, nuestros hermanos. Y en mi casa yo he visto unas cosas loquísimas, o sea, es que hay vainas donde yo digo, ah, güey, madre, pues antes, mi cabeza no es todavía más ansiosa viendo a mis papás rumiar una y otra vez alrededor de un tema, o ver que les cuesta mucho hablar de sentimientos, o ver que bloquean por completo una lágrima, o ver cosas que uno dice, güey, madre, ya, entiendo dónde viene, entiendo además el imaginario del que viene, porque digamos que cuando uno empieza procesos de terapia, uno siempre cree que está yendo por A y resulta que uno está yendo por Z y por Y y por de todo. Y la mayoría de las veces Y y Z tal vienes de los papás. Y el error muy frecuente que cometen muchas veces las personas es como echárselo a los papás. Entonces, ah, es que esto es por culpa de ellos y esto fue así. Y aunque haya parte de razón, como que esto viene precisamente de que en tu crianza pasó esto, como que uno solamente los culpa y los responsabiliza y uno se quita la responsabilidad de qué vas a hacer tú al respecto con eso. Puede que haya venido donde haya venido, pero si tú no te haces cargo de tus cosas, entonces ¿quién? Si se lo vas a dejar a la causa, pues entonces ahí nos quedamos y ahí viene el típico de es que yo soy así por esto y ya, es que así soy yo. Y nos vemos muchas veces como un objeto terminado, si tengamos 20 años, 30, 100 y no somos un producto terminado, estamos creciendo todo el tiempo, estamos cambiando,
solamente miren nuestro cuerpo es lleno de ciclos todo el tiempo y las mujeres somos un solo ciclo, entonces como que entender que todo va y vuelve, algunas veces mejor, algunas veces peor, pero reconociendo que, no sé, en los otros y en la familia, claro que vienen muchas cosas y muchas heridas y muchos traumas, pero que uno no los podemos culpar porque lastimosamente las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos y echamos manos de lo que hay. Es muy difícil enseñar algo que no tienes. Tú no puedes enseñar o predicar algo que no tienes en tu cabeza. Y en la generación de nuestros papás faltó mucha educación de salud mental, faltó mucho reconocimiento de sus emociones. Yo siempre he dicho que deberíamos cambiar el pensum de los colegios en algunas cosas tales como una clase de autoconocimiento, de cómo lidiar con tus emociones, de finanzas personales también, por favor. Pero conocemos mucho de matemáticas y de historia y de geografía a veces y que poco conocemos de nosotros y de cómo socializar con los demás y de cómo lidiar con los traumas y las cosas que tenemos en casa y cómo ese trabajo terapéutico debería venir como a reconocer de dónde vienen mis heridas, pero apropiarnos nosotros de ellos, porque pasa y pasa en muchas familias que hay dos hijos que son criados exactamente por las mismas personas, pueden tener los mismos traumas de chiquitos y hay uno que deja que eso le pese y lo carcoma toda la vida y otro que no, otro que se hizo cargo, otro que simplemente no decidió darle ese peso y precisamente por eso es que no podemos condenar las acciones como solo por las acciones, sino por qué decidimos nosotros hacer con eso. La información está. Podemos culparlo y lavarnos las manos y ya es que esto es por así, por esto y esto y esto, o pues hacer algo de verdad al respecto por mejorar nuestra relación con nosotros y pues con el mundo externo. No nos digamos mentiras, o sea, abrir nuevas cosas, descubrir nuevos, no sé, nuevas heridas o viejas heridas. A veces es un proceso una mierda. O sea, y no es como, ay, es que soy súper iluminada. No, y esto uy, es remover a veces cosas que uno pensó que ya tenía como chequeado y darse cuenta que no, que tal vez había un mini check, pero pues faltan un montón de cosas por lidiar. Lastimosamente la mayoría de personas aprendemos es a los porrazos, porque hay otras que no, que son más sabias y aprenden de las lecciones de los demás, o que simplemente están en un nivel de conciencia superior y precisamente por eso no necesitan tocar el fondo, pero yo siento que la mayoría tenemos que estrellarnos, la mayoría tenemos que tocar un fondo donde uno diga no me queda otra que subir y salir de acá. Y yo todavía siento que soy esa persona que a veces necesita como el golpecito y el tal para dejar de aguantar tanta vaina a veces en, como, no sé, en distintas situaciones. Eh, yo creo que yo soy en general, como les decía al inicio, una persona muy feliz y hubo un periodo en mi vida en el que fui una persona realmente triste, como que solo lloraba todos los días y ni siquiera sabía el motivo. No sabía por qué me levantaba sin ganas de nada. Y fue muy difícil como reconocer como, pero si yo siempre he sido alegría, entonces ahora que soy sin, como sin mi máscara, sin mi, lo que yo me contaba a mí misma y a los demás que soy. Y cómo me voy a relacionar con los demás siendo que ya no soy ese solecito que soy para todos normalmente. Y hay algo muy lindo en dejarnos caer, porque si no nos dejamos caer, a veces no nos damos cuenta también de la red de apoyo que tenemos y de todo lo que tenemos alrededor. Y es que no siempre tenemos que ser nosotros los que sostenemos a los demás, sino que también está bien caer y también está bien sostenernos con esa red de apoyo, con ese psicólogo, con esos amigos, con esa pareja cuando es necesario y cuando estamos pasándola mal. Lo primero que uno tiene que hacer es levantar la mano y es lo que más nos cuesta, porque nos cuesta mucho reconocerle a los demás que estamos mal y más cuando nos hemos encargado de generar esta coraza de que siempre estamos bien y de que la gente nos necesita bien. Pero la verdad es que hasta que no estemos bien nosotros no podemos pues estar para absolutamente nadie, o al menos no de manera consciente y sensata y sin hacernos daño. Y si no ponemos límites para nosotros, no vamos a aprender tampoco a poner los límites con los demás. Y siento que cuando uno ya se ha caído una vez muy fuerte,
aprende, tal vez ahora sin necesidad de tener que cascarse durísimo, pero a veces te tienes que volver a caer y a veces te tienes que volver a cascar y darte cuenta que todavía hay cosas. Por ejemplo, yo llevo trabajándome mucho ya en terapia, muchos años, y todavía me cuesta no darme tan duro. Y es entender que tal vez eso es algo que me va a acompañar toda la vida y que tendré momentos menos duros que otros, donde sea un poquito más compasiva. Y no me puedo dar duro por eso. O sea, es muy irónico, pero tenemos cosas que nos van a acompañar tal vez toda la vida, tenemos otras que vamos a soltar, pero, pero hay que aprender a reconocer lo lindo dentro del oscuro, dentro de la mierda a veces, dentro del pantano y navegar como lo que vamos teniendo día a día, sin el afán como de llegar a una meta, porque conocerse a uno mismo es un camino que no tiene fin. Cuando uno aprende como a quitarse las etiquetas que uno se ha puesto, que a ver, igual las etiquetas están y las creamos los seres humanos como para simplificar las cosas. Es más sencillo saber que algo es algo y no pues solamente describirlo y tal. Algo es blanco, algo es negro, algo es alto, algo es bajito, algo es bueno, algo es malo. Y nos simplificamos la vida a partir de las etiquetas, pero a veces ya lo simplificamos demasiado, tanto que reducimos la experiencia personal a bueno y malo y ya está ahí y no. Y pasa una cosa y es que nosotros forjamos como tanto nuestra identidad, que la defendemos a capa y espada, inclusive cuando esa identidad que nosotros mismos hemos creado y que podemos destruir y volver a crear, nos hace mucho daño. O sea, a veces nosotros nos comemos el cuento que es que yo soy esto, yo soy así, pero así como eres puedes dejar de ser, o resulta que es que tú creciste teniendo que ser el fuerte y teniendo que ser tal, pero resulta que es que ahorita necesitas ser vulnerable y ya está. Y darnos cuenta que hay que quitarnos esas etiquetas y quitarnos sobre todo esa de catalogar bueno y malo todo, es más difícil de lo que uno cree. Y uno vuelve y cae y vuelve y dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tengo el que lo otro? Pero tal vez hay momenticos de lucidez donde uno dice, uff, mira otra vez lo que me estoy diciendo, es que tengo, ¿qué tal? Es que no soy esto o estoy tal, me estoy comparando. Pero, por ejemplo, una etiqueta, no sé, también siento que todo es muy relativo en la vida y dependiendo de la situación y con que lo mires, algo de eso no es. En mis últimas dos relaciones, sobre todo en la última, yo me comí el cuento que yo era la persona más celosa e insegura del mundo, pero tenaz. Y tal vez para ese momento lo fui. Yo llegué a ser una persona pues con celos patológicos que veía cosas en todos lados, solo que después venía a comprobar que mucho de lo que veía era cierto. Pero me comí mucho tiempo el cuento de, pues que me contó alguien más de mí que yo era celosísima hasta el punto que era algo que yo describía como parte de mi personalidad. Y hoy en día, habiéndome trabajado todo lo que me he trabajado, habiendo estado 2 años sin una pareja, haciendo todo un proceso y ahorita estando en una relación absolutamente diferente y transparente y tranquila, veo que no tengo para nada ese tag de persona celosa, pero en su momento lo tuve. Entonces, ¿qué sería de nosotros si nos casamos con esos tags y esas categorizaciones que nos ponemos por siempre y para siempre? Pues nunca podríamos evolucionar, nunca podríamos dejar de ser algo para convertirnos en otra cosa. Hay una frase que es muy loca y es que la gente dice que la gente no cambia y muchas veces uno la utiliza igual como para decir es que esta persona siempre va a ser así y tal y puede que sí, puede que nunca se estrelle, pero cuando nos estrellamos y cuando, no sé, nos permitimos destruir esa identidad que hemos tenido toda la vida y crear una nueva, cambia nuestra vida, pero, o sea, yo creo que lo que yo quería, lo que yo defendía, lo que yo todo hace 5 años es absolutamente diferente a lo que ahorita. Lo que yo valoro hoy es algo que en el pasado me parecía aburridísimo. Para mí la palabra tranquilidad era igual a monotonía, aburrimiento, meh. O sea, meh. ¿Alguna vez han sentido que algo es meh? Para mí eso era la tranquilidad. Me parecía súper sobrevalorada, era como, a mí denme emoción, denme adrenalina, denme sufrimiento, literal. Y hoy en día yo digo, pero por Dios, o sea, el bien más preciado que podemos tener es la tranquilidad y esto aplica para todo, para el trabajo, para la familia,
Las familias a veces son lo más dañino del mundo y son a los primeros a los que toca ponerles el límite. Y hoy yo soy de las personas que piensa que no porque alguien sea tu familia tiene el derecho a pasar por encima tuyo, sino al revés. Ellos son los primeros que deberían respetar tus límites. Entonces, para mí, hoy como que las cosas que yo valoro y mi set de valores es absolutamente diferente a lo que yo valoraba hace 5 años. Y no solamente está muy bien, sino es increíble que tengamos la posibilidad de descubrir nueva gente, de descubrir nuevas cosas y descubrir nuevas versiones de nosotros, dependiendo de lo que vayamos necesitando en el mundo. Antes para mí también la opción de, no sé, la visión de alguien exitoso era tan diferente a la visión de éxito de hoy. Para mí antes una persona exitosa era esa que no tenía un segundo de vida, que trabajaba todo el día en una multinacional, tenía un trabajo tal. Para mí una persona que hoy en día es exitosa es esa persona que logra equilibrar su vida laboral con su persona interna, con su familia, con todas las cosas que tenemos que hacer. No sé, para mí una persona feliz era una persona que estaba todo el tiempo en picos, hoy una persona feliz es otra cosa. La Abby que yo era hace 5 años es muy distinta a la Abby que soy hoy. Y solamente pasa si nos permitimos estar mal y tocar fondo y cuestionarnos hasta las cosas que más peleamos y que más decimos es que esto es mío. Pregúntate de verdad qué tan tuyo es o de dónde viene. Y yo esto sí lo repito muchísimo y en mi podcast lo digo mucho, no somos un producto terminado. Si lo fuéramos estaríamos jodidos, apague y vámonos, la terapia no existiría, porque ¿para qué trabajar sobre cemento? Pero no, en realidad somos procesos, somos circuitos, somos ciclos, somos definitivamente, no sé, una espiral y hay momentos de contracción y otros momentos de expansión y está bien. Y no quiere decir que nunca van a volver a llegar esos momentos de contracción, pero tal vez los vamos a poder afrontar un poco mejor si dejamos de negarlos o de reprimirlos o aplazarlos. Yo creo que, no sé si esto le guste a todo el mundo, pero no le tengan miedo a abrir la caja de Pandora. O sea, yo siento que es que muchas veces uno en la superficie está todo tranquilito, pero porque no has querido meter el dedito ni un centímetro adentro del agua. Pero vivir en piloto automático no vale la pena una vez uno se da cuenta lo que es vivir conociéndose, aunque tenga sus cosas muy hartas también. Es muy lindo y te da como acceso a muchas otras cosas que el piloto automático nunca te va a dar. Entonces yo creo que hay que atreverse a, no sé, a dar esos saltos cuánticos y la única manera de dar un salto cuántico es estrellarse y comer mierda a veces un poquito y darse cuenta que está bien, que no, pues no nos vamos a morir de esas cosas que muchas veces sentimos que nos vamos a morir, pero pues que de ahí es donde está lo lindo y permitirnos, darnos el permiso a nosotros de navegar y de disfrutar la vida. Sí, yo siento que escuchando las historias de otros, es más, en uno de los libros que me leí hace poquito, que creo que era el de Robin Sharma, decían que los grandes sabios aprenden de las historias de los demás y no de sus propias experiencias. Uno no tiene que comer mierda para darse cuenta que igual hay un montón de cosas chéveres que puede trabajar, de cosas que puede abrir. Si algo te llama, si sientes el impulso de algo, no lo reprimas, es por algo. El cuerpo sabe más a veces que la cabeza. Cuando algo no nos gusta, cuando sentimos rechazo a alguien, es por algo. Cuando sientes que algo te movió de eso, es por algo. Y podemos aprender de las historias de los demás, aprendamos a poner un poquito más atención en las historias de los otros y no estar tan metidos a veces en nuestras cabezas y en eso, que yo creo que de ahí podemos aprender sin necesidad de estrellarnos tan duro.